Hola hermanas, ¿cómo están? Estoy contenta de poder estar de nuevo con ustedes y poder aprender de la palabra nuevamente, poder estudiar otro poquito más. Así que vamos a continuar. Espero que sea de mucha bendición en este día para todas. Y vamos a continuar con el versículo 18 al 22, que es para terminar el capítulo 3 de Primera de Pedro. Así que vamos a orar para poder comenzar. Señor amado, le doy gracias por este día, le agradezco, Señor, por su bondad, por su amor, agradezco, Señor, por sus bendiciones. Le ruego, Señor, que su Espíritu Santo sea quien guíe todo y que tú, Señor, eh, nos hables, que tú nos enseñes, que tú guíes todo, Padre, para que podamos ser edificadas, animadas a amarte y a darte la gloria a ti. Agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanas, vamos a leer entonces Primera de Pedro 3, 18 al 22. Y dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ya, hermanas, bueno, como hemos visto en los versículos anteriores, estábamos aprendiendo, estábamos recordando y siendo animadas, así como la iglesia aquí en el tiempo de Pedro, porque el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo en todo, hasta del sufrimiento. Él lo sufrió todo. Y nosotros estábamos siendo animadas también a poder seguir su ejemplo. En la enseñanza anterior pudimos ver que el Señor nos decía que era mejor padecer haciendo el bien, porque si la voluntad así lo quiere, que haciendo el mal. Y que todo lo que digan de nosotros, las críticas sean por estar haciendo la voluntad de Dios y no pecando, no siendo de mal testimonio, digamos, carnalmente, sino que tal vez padeciendo, pero agradando al Señor. Entonces, teniendo esto en cuenta, que el Señor Jesucristo ya todo lo sufrió, vamos a ir por parte en el versículo 18, como siempre lo hacemos, parte por parte, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí llama la atención que ya sabemos que Jesucristo padeció sufrimientos, ¿verdad? Pero aquí habla, dice, una sola vez por los pecados. Aquí se está refiriendo al sacrificio en la cruz del Calvario. Es decir, el Señor sufrió, padeció una sola vez, dice. Una sola vez. Eso tiene que ver no con que haya sufrido solo una vez en la tierra, porque Él sufrió mucho. Sufrió por mucho, por los que no creían en Él, por todo lo que le hizo a la gente, por la cruz, por la muerte dolorosa, por personas que lo rechazaban. Es decir, sufrió muchísimo dolor, pero aquí se está refiriendo de un dolor, que es un dolor y un padecer, es decir, sufrir algo por un motivo. Y dice por los pecados, está hablando de la cruz. Y dice, tiene que ver con que este sufrimiento dice que es una vez. Por lo tanto, está haciendo énfasis que es necesario solo una vez, no es necesario que se reitere. Es un sacrificio, un padecimiento perpetuo. No necesita repetición. El Señor murió una vez por los pecadores y resucitó. Y eso es lo único necesario para la salvación. A eso se refiere cuando dice padeció una sola vez por los pecados. El justo dice por los injustos.
Él murió sin pecado, siendo impecable, y murió por nosotros los injustos, los que somos pecadores. ¿Y para qué? El versículo dice el motivo, ¿verdad? Para llevarnos a Dios. Lo hizo por amor. Lo hizo con el propósito de que quería que nosotros pudiésemos, después del pecado de Adán y Eva, que se había quebrado toda comunión con Dios y estábamos condenados a estar separados eternamente del Señor, Él quería llevarnos con Él. Por eso Él pagó. Por eso dice el justo por los injustos. Ahora dice, siendo la verdad, es decir, verdaderamente murió, dice, muerto en la carne. Él murió en la carne, su cuerpo murió. Pero resalta, pero, a diferencia de que murió en la carne, dice, vivificado en el espíritu. Él murió en su cuerpo físicamente, pero su espíritu nunca murió. No hay duda que Jesús es eterno, que Jesús no muere en espíritu. Él no puede morir porque Él es eterno. Pero sí aquí se habla de una separación. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz y cargó el pecado de todos los hombres, recordemos esas palabras que dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Y era porque tenía en sí el pecado de toda la humanidad. Y muestra esa forma de haber sufrido por nosotros, sin merecerlo. Entonces, a eso se refiere cuando dice muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Por qué? ¿O para qué? Para llevarnos con Dios. Pagó un justo por nosotros los injustos. Bueno, después de esto, el versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí habla de los espíritus encarcelados. Dice que él predicó a los espíritus encarcelados, pero parte el versículo diciendo en el cual, es decir, en el espíritu, porque el versículo 18 termina diciendo en el espíritu. Entonces dice que en el espíritu predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice que él en el espíritu proclamó. ¿Qué proclamó? Lo que ya se dijo antes. Proclamó su victoria. Proclamó que él murió en la carne por los injustos. Pagó el precio y ahora iba a resucitar. Resucitaría como era la promesa. Tendría victoria sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre Satanás, sobre el pecado. Y eso hizo. No se está hablando de una predicación del Evangelio, porque en la predicación del Evangelio, piensen, la palabra de Dios dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura y que todo aquel que cree tiene vida eterna. En esta vida tenemos la oportunidad de creer y recibir al Señor al escuchar, al haber sido predicado a nosotros el Evangelio. Pero después de muertos ya no hay oportunidad. Aquí está hablando de proclamar su victoria. Él proclamó su victoria a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Bueno, podemos pensar, podemos creer, y lo más cercano, lo casi seguro, es que estos espíritus encarcelados son de los mismos que se habla durante muchos versículos en diferentes etapas, y vamos a ver 2 versículos que tienen relación con esto. Hay espíritus encarcelados, que no son espíritus buenos, no son personas, ni son espíritus que sean de Dios. Son espíritus encarcelados, es decir, están encerrados, están atrapados por ahora. Vamos a ir a Judas 1:6. Si quieren lo van anotando para que después lo puedan repasar, si tienen algunas dudas. Y dice, miren, Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas.
para el juicio del gran día. Entonces, aquí se menciona que hay espíritus que no guardaron su dignidad, que desobedecieron, abandonaron la morada de Dios. Él ha guardado bajo oscuridad a esos espíritus, en prisiones eternas. ¿Para qué? Esperando el juicio de Dios. En 2 de Pedro 2, 4 al 5, también lo pueden anotar. Yo espero un ratito para que lo puedan anotar y después corroborar. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, ¿ven? Para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí tenemos una relación de Pedro, en 2 de Pedro, con 1 de Pedro, ¿verdad? Nuevamente habla de los tiempos de Noé. Entonces podemos ver que quiénes son estos espíritus encarcelados. Podemos relacionar y pensar que son los que inmediatamente dice el versículo 20. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Dice el 19. Los que en otro tiempo, dice el 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. El Señor esperaba por arrepentimiento de muchos. Entonces dice en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, Dios esperó, tuvo misericordia, en la cual pocas personas, es decir, 8 solamente creyeron en él. 8 fueron salvadas por agua. 8 fueron salvadas porque este diluvio, si bien destruyó a toda la humanidad, este diluvio tuvo mucho que ver con la misericordia y el amor de Dios, porque a través de esa agua fueron salvados 8 personas. Noé con 7 familiares. Y ahí podemos darnos cuenta que da una seña de quiénes son estos espíritus encarcelados. Espíritus malos, espíritus que desobedecieron, que deshonraron, que llevaron a hombres a alejarse de Dios totalmente. Y Dios dice que Él fue a predicar a estos espíritus encarcelados, fue a proclamar su victoria. Todo lo que se ha hecho, todo lo que ha hecho Satanás para separar al hombre de Dios, tentando a Eva, haciendo caer al ser humano, no pudo tener victoria porque Cristo vino. Luego de eso, en Sodoma y Gomorra, Noé también anteriormente, todo lo que ha tratado de hacer con los judíos durante la historia, y aún a cada cristiano en este mundo, trata de alejarlo de Dios, que Dios no pueda salvar más personas. Sin embargo, el Señor Jesucristo cumplió la promesa de que Satanás le iba a herir en el calcañar, pero Dios le iba a herir en la cabeza. ¿Cómo? Con una herida de muerte. Satanás derrotado, porque Jesucristo iba a morir, iba a resucitar. Y esa es la victoria que Jesucristo proclamó. Y proclamamos nosotros que Jesucristo vive, está resucitado. Bueno, vamos a ver más adelante, maravillándonos igual de eso, de que el Señor nos dé esa seguridad de que Él ya tiene victoria y nosotros tenemos victoria en Él, porque Él ya cumplió su promesa. El versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hablando de cuando dice al final el 20, dice, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia para Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, si nosotros vemos este versículo, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, paréntesis, y luego dice, por la resurrección de Jesucristo. Es decir, nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, somos limpiados, somos regenerados y tenemos victoria por la resurrección de Jesucristo. El bautismo, hermanas, representa la salvación. Siempre ha sido un cuadro de la salvación. Así como en el tiempo de Noé fueron salvados por medio del agua, 8 personas,
también todo el que cree en el Evangelio de Jesucristo es salvado por la resurrección de Jesucristo. En la resurrección de Jesucristo hubo victoria. Cristo vive, no se quedó muerto. Él venció la muerte. Vamos a leer 2 versículos que puedan seguir corroborándonos lo que el Señor ha hecho a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos selló, que nos regenera. Efesios 1:13, anótenlo para que lo puedan repasar después. Y dice así, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él Señor, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, cuando nosotros creímos en el evangelio de salvación, cuando creímos y escuchamos ese evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Tito 3:5, para que lo anoten, Tito 3:5, dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos renueva, nos regeneró. Es el bautismo del Espíritu Santo el que hizo que nosotros fuéramos lavados y regenerados. Entonces hay una representación en el bautismo que también es un mandato, el lavamiento, el bautismo por inmersión en agua, en que nosotros representamos la muerte y resurrección de vida para andar en nueva vida en Cristo. Hemos sido muertos al pecado y hemos nacido a una nueva vida en Jesucristo. Esa es la representación que tenemos comparativamente con lo que sucedió también con la salvación de estas personas en la antigüedad. Ahora, el versículo 22, que es el último, dice: quien habiendo subido al cielo, Jesucristo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a ver Hechos 1:9 al 11. Hechos 1:9 al 11. Aquí está hablando de Jesucristo. Jesucristo, refiriéndose a la ascensión de Jesucristo, en el momento que Él ascendió. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la esperanza. El Señor se fue, pero el Señor volverá. Es nuestra esperanza. El Señor resucitó y ascendió al cielo luego, y Él volverá por su iglesia. Volverá. Hablábamos hace poco de la segunda venida de Cristo y la vimos en 2 partes. Una, el arrebatamiento o rapto, que es en un abrir y cerrar de ojos, en que el Señor no va a pisar tierra, sino que va a llevar a su iglesia, a los muertos en Cristo y a todos los creyentes. Y la segunda parte de esa segunda venida, que es cuando Él venga en gloria y majestad y venga a la tierra y reine como un rey durante 1000 años. Es una promesa y es verdad. Tenemos esperanza, tanto los creyentes que no somos judíos como los creyentes que sí se arrepientan y sean creyentes en Jesucristo. Los judíos creyentes tienen la misma esperanza de vida eterna y de volver a estar con el Señor. Efesios 1:20 al 21 dice así. También anótenlo para que lo puedan después repasar
Es súper bueno poder estudiar después con más calma y poder corroborar. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Qué hermoso, este versículo dice exactamente lo que dice Primera de Pedro 3:22, el último versículo que estamos viendo, donde dice, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y como dice, subió al cielo y está a la diestra de Dios. Y Efesios dice lo mismo, le resucitó de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en todo este siglo y en el venidero. Entonces dice que está sentado y gobierna y tiene señorío sobre todo, principados, potestades, autoridades, poderes, sobre toda persona y cosa, tiene señorío. Segundo dice, eso está hablando sobre quiénes. ¿En qué tiempo? Antes, en este siglo y en el siglo venidero. Y además nos dice en el Filipenses 2, 9 al 11, Filipenses 2, 9 al 11, dice así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo por este sufrimiento que él tuvo. Por todo lo que él sufrió, Dios lo exaltó también a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y está hablando de ese señorío, sobre todos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, todos van a estar bajo sus pies, los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, todos, no deja nada fuera, ni tiempo, ni espacio, ni personas, ni nada, todo va a estar bajo el señorío de Dios, y ya lo está. Nada de lo que acontece, hermanas, está fuera de su soberanía. Todo está en control de Dios. Por eso nosotras debemos tener esa esperanza, así como estaba alentando Pedro a estos hermanos, de a pesar de sus padecimientos, no dejaran esa fe en Dios. Dios seguía siendo real. Nosotros lo mismo. Dios es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, y está a la diestra de Dios y tiene señorío sobre todo. Y un día vendrá por nosotros. Y esa es nuestra gran esperanza y lo que nos debe ayudar para no olvidarnos cuando padezcamos, porque Cristo padeció ya mucho más que nosotros. Y si Él padeció siendo justo, ¿qué queda para nosotras? ¿Por qué no padecer por el Señor si tenemos ya recompensa segura? Es para aliento de nuestras vidas. Finalmente, hermanas, conclusión. Qué maravilla, hermanas, qué aliento y esperanza para la iglesia en donde estaba Pedro. Estaban sufriendo tanto. Nosotros tal vez también, tal vez no tanto. Tal vez a veces nos agobiamos mucho más de lo que debiéramos. Tal vez nos afanamos mucho más. Pero si padecemos por Cristo, recordemos que Jesucristo ya triunfó. Él está sobre toda cosa, sobre todo lugar, sobre toda persona, sobre los demonios, los ángeles, los reyes, los principados, sobre todo lo que nos acontece. Él tiene señorío. Y nada nos va a separar jamás de Él. Nadie cambiará la promesa de que Él nos dará una vida muy, pero muy feliz, cual nunca pudiéramos imaginar. Y yo creo que ahora tampoco podemos imaginarla. Satanás sigue intentando hacernos caer. Sigue tratando de impedir el Evangelio. Sigue tratando de que la gente no crea. Pero Jesús ya triunfó en la cruz del Calvario. Pero resucitó y venció a la muerte. Y todo aquel que cree en eso y recibe a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida, reconociendo su pecado, tiene la promesa y se cumplirá. Así que ese es nuestro aliento, hermanas. Alabemos al Señor y recordemos estas palabras. Cada vez que tengamos pruebas o desaliento, soy una hija y el Señor tiene todo el señorío. Oremos. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra.
Agradezco tu palabra porque siempre es de edificación y te pido que tú bendigas a cada una de mis hermanas, mi vida también. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a tener una memoria espiritual, que recordemos tu palabra y la creamos en todo tiempo. Alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Nos veremos pronto. Unos abrazos, bendiciones y que tengan una buena semana. Chao.